quisiera referirme primero a esta afirmación de la prisa sobre resolver respecto de si era o no improcedente pasar a la discusión. Creo que la prisa más bien fue del ministro ponente, que aún no habiendo terminado la instrucción, hizo público el proyecto, violando, por cierto, la propia ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de nuestra Constitución. Sí había prisa y al parecer se forzó justamente que lo estuviéramos discutiendo el día de hoy. Me voy a referir, ministra presidenta, al conjunto del proyecto, dado que en virtud de que pudiera suspenderse después de este capítulo la discusión, no quisiera quedarme con algunos argumentos que se refieren, además de la legitimación, a la improcedencia misma del tema. Se trata, como efectivamente se ha afirmado aquí, de la discusión jurídica más importante que haya tenido la Suprema Corte en el último siglo, muy probablemente, porque es la primera vez que una probable mayoría, por lo menos, se habría pronunciado o podría estarse pronunciando por modificar desde estos asientos el contenido de nuestro pacto fundamental. Por ello, conviene recordar brevemente algunos de los antecedentes que nos trajeron a este momento. En el último sexenio, el Poder Judicial de la Federación se caracterizó por un pronunciado activismo judicial que desbordó sus funciones institucionales como nunca. Se invalidaron más leyes que en toda la existencia de las acciones de inconstitucionalidad desde 1995. En total, 398 reformas de 2019 a 2023 y por vicios de procedimiento se incrementó su recurrencia en 600% respecto de su uso de 1995 a 2018. Es decir, en estos casos ni siquiera se verificó si su contenido se ajustaba a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Se nombró o extendió además el mandato de funcionarios de la administración pública o de magistrados de tribunales administrativos o agrarios mediante juicios de amparo. Más de 50 se cuentan. Se ha incumplido el límite de remuneraciones que establece el artículo 127 constitucional para las personas servidoras públicas. 2.377 personas juzgadoras y altas funcionarias de este Poder Judicial de la Federación perciben remuneraciones superiores a las del límite señalado en nuestra Constitución. Se ha canalizado asimismo el subejercicio presupuestario del Poder Judicial de la Federación a 14 fideicomisos en vez de reintegrarlo a la Tesorería de la Federación como dispone la normativa aplicable. Al día de hoy se tiene un saldo de más de 24,000 millones de pesos en esos fideicomisos. Se ha mantenido una política de tolerancia a conductas como el nepotismo y la impunidad al interior del Poder Judicial de la Federación. Se han emitido, además, suspensiones provisionales y definitivas con fines absolutamente políticos. En este contexto, el 5 de febrero de 2024 se presentó la iniciativa de reforma constitucional en materia del Poder Judicial con el propósito de que sus integrantes sean responsables de las decisiones que adopten frente a la sociedad y que sean sensibles a las problemáticas que aquejan a la ciudadanía conforme la exposición de motivos que le dio origen.
Durante meses prevaleció el interior del Poder Judicial de la Federación la percepción o ilusión de que esta reforma propuesta por la Presidencia de la República no vería la luz, pues se confiaba en que no alcanzaría la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. La elección federal confirmó el respaldo popular a la iniciativa, por lo que el Congreso procedió a discutirla ampliamente. A partir de ese momento, diversas personas juzgadoras de manera irregular concedieron suspensiones para detener el procedimiento de reforma constitucional que se encontraba en curso. Incluso cuando ya se había publicado la reforma constitucional, una jueza de distrito ordenó a la Presidenta de la República que retirara la publicación del Diario Oficial. El proyecto de resolución de 5 acciones de inconstitucionalidad que hoy está a discusión señala que mediante una nueva reflexión se podría interpretar que el texto constitucional contiene normas generales que pueden ser calificadas como leyes electorales federales y de manera injustificada propone cambiar el criterio que ha sostenido la Suprema Corte de manera reiterada, mediante el cual ha establecido que las acciones de inconstitucionalidad son improcedentes contra reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los precedentes en los que esta Corte determinó desechar las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de reformas o adiciones a la Constitución son la 2-2001 y la 33-2001, promovidas contra la aprobación del Congreso Local de Reforma Constitucional de 2001 en materia de derechos y cultura indígenas, la 168-2007 y su acumulada 169-2007, promovida en contra de la reforma constitucional electoral de 2007, en las cuales a través de los recursos de reclamación correspondientes decretó que la acción de inconstitucionalidad está limitada a normas de carácter general que tengan las características de leyes o tratados, por lo que resulta improcedente cuando se impongan normas que no ostentan tal carácter como las constitucionales. Dicho criterio se sostuvo con base en las jurisprudencias 2299, 2399, 12999, 71-2000, 7-2007 y 9-2007. En las acciones de inconstitucionalidad 15-2016 y 17-2016 promovidas contra la reforma constitucional local de la Ciudad de México el 29 de enero de 2016, el ministro instructor Javier Lainez Potisek determinó y se confirmó en los recursos de reclamación 8-2016 y 9-2016, como ha sido aquí mencionado, que la acción de inconstitucionalidad es un medio de control abstracto de normas generales inferiores a la propia Constitución, específicamente de leyes federales o locales en materia electoral, criterio que se sustentó en las jurisprudencias 10-2014, 113-2001, 69-2004 y 5-2009 respectivamente. Asimismo, en el recurso de reclamación 9-2016 derivado de la acción de inconstitucionalidad 17-2016, del cual fue ponente el ministro Aguilar Morales, en su párrafo 69 se precisó que es diáfano que la Constitución Federal, estoy citando textualmente, incluido su proceso de reforma, no pueda ser considerada bajo ninguna intelección razonable como una ley federal o local en materia electoral, por lo que es evidente que la acción de inconstitucionalidad no es un medio que permita someter a la propia Constitución o su proceso de reforma a control de constitucionalidad. Esta Corte, en contradicción con los anteriores criterios y razonamientos, ocasionaría que el proyecto en análisis padezca de falta de lógica y coherencia, como se desprende de la participación del ministro Alberto Pérez Dayán, quien al resolver la acción de inconstitucionalidad 130-2019, discutida en el Pleno, afirmó: no soy quien para desprender hojas de la Constitución.
En la presentación del libro La defensa y los remedios de los derechos sociales, el ministro confirmó: el día que la Constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan, pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están a costa de lo que sea. Y hoy parece confirmar este mismo criterio. Igualmente, la ministra Margarita Ríos Farjat, cuando compareció ante el Senado de la República, previa designación a su cargo, expresamente manifestó que no creía válida la impugnación de una reforma constitucional fuera del proceso que hubiera seguido su aprobación, dada la existencia de jurisprudencias de la Corte en ese sentido. De lo contrario, dijo, entraría la Corte a sustituir la soberanía del constituyente. Retomando estas palabras, la Constitución cambió y hoy su contenido normativo es distinto, por lo que no corresponde a este poder arrancar hojas de la Constitución, sino hacer que se cumpla su contenido. El proyecto pretende ahora transmutar nuestra Constitución en un acto de alquimia jurídica para convertirla en una ley ordinaria electoral que pueda ser desvalorada con total impunidad. El ataque es doblemente artero cuando quien intenta pisotearla es precisamente quien se ostenta como su guardián y quien está obligado a respetarla y protestó guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Es grave, pues se llega a considerar que por la mera voluntad de un ministro, confirmada en su caso por la mayoría, la Constitución podría dejar de ser la Constitución. Queda evidenciado en este caso que los partidos políticos que promovieron estas acciones de inconstitucionalidad carecen de legitimación, pues no impugnan una ley electoral federal, supuesto que sería indispensable para estimar actualizado el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción segunda, inciso F. La Constitución nunca puede ser considerada una mera ley federal. El proyecto, por otro lado, abandona el campo jurídico para irse a la trinchera evidentemente política, al pretender que esta Suprema Corte suplante al Poder Constituyente en la construcción de las definiciones políticas fundamentales de nuestra República. No nos hace bien, no se honra nuestro ejercicio en el proyecto al pretender revisar, replantear los conceptos políticos fundamentales del Estado mexicano para mal desvirtuar la reforma constitucional. El proyecto dedica decenas de páginas a documentar que la Constitución mexicana, aunque no lo diga, contiene cláusulas pétreas, eternas, como las definiciones de nuestra forma de gobierno, que consiste en una república federal, democrática, representativa, laica, con división de poderes y respeto irrestricto a los derechos humanos. La delimitación conceptual termina siendo desafortunada porque no aclara qué discute. Provoca confusión porque nunca nos dice que está controvirtiendo, dado que termina siendo irrelevante pronunciarse al respecto cuando el debate de la reforma no atraviesa por las definiciones básicas de la forma de gobierno, ni los aspectos que sostiene el ponente pasan por ninguna de las definiciones básicas de la forma de gobierno de nuestra Constitución. En todo caso, la argumentación es tan inconexa que la invalidación de una reforma constitucional no se termina de relacionar directamente con la supuesta inmutabilidad de alguna parte de la Constitución. Para empezar, porque es incorrecto afirmar que la Constitución contiene elementos inamovibles, dado que ninguno de sus artículos lo dispone.
Tan es así que a la fecha 263 decretos de reforma han modificado en 793 ocasiones algún artículo constitucional. Únicamente 17 de sus artículos, octavo, noveno, 12, 23, 39, 47, 50, 57, 64, 68, 80, 86, 118, 126, 128, 132 y 136, no han sido modificados. Si alguna inamovilidad hubiese en la Constitución, pues sería fáctica y se referiría a estos artículos no modificados. Cabe destacar que uno de ellos, el artículo 39, que da al pueblo el inalienable derecho a modificar o alterar su forma de gobierno, no ha sido reformado, y el artículo 40, que establece la forma de gobierno misma, ha sido modificado en 2 ocasiones, lo que documenta el propio ponente cuando señala que le fue adicionada la laicidad que no estaba considerada en la Constitución Política de 1917. Es decir, este mismo artículo no ha constituido una cláusula pétrea. De cualquier forma, la reforma constitucional en materia del proyecto a discusión no modificó ninguna característica de la forma de gobierno y, en todo caso, está profundizando sus características democráticas reconocidas en el artículo 40 constitucional, con el establecimiento de elecciones populares de las personas titulares de los órganos jurisdiccionales. La soberanía popular no encuentra límite en una república representativa, democrática, laica y federal, circunstancia que no es materia de la reforma constitucional impugnada. La reforma constitucional no modifica, insisto, la forma de gobierno representativa, democrática, laica y federal, y en todo caso profundiza el principio democrático al establecer la elección popular de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras. El 31 de octubre pasado se publicó en el Diario Oficial la reforma constitucional en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, el cual añadió un 5º párrafo al artículo 105 para establecer expresamente la improcedencia de las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad con tales adiciones o reformas, que por cierto se encuentra el día de hoy en vigor, no a través de sus transitorios, sino plenamente vigente. La reforma constitucional es aplicable al presente caso porque al momento de resolverse la presente acción ya es texto vigente de la propia Constitución y porque en términos de su transitorio segundo es aplicable a los asuntos que se encuentran en trámite, como se ha comentado aquí, es decir, a todos aquellos en los que aún no se haya emitido sentencia, incluso cuando ya hubieran cerrado la etapa de instrucción. El proyecto debió atender este hecho notorio porque impacta directamente en el trámite del presente asunto y claramente tendría que impedir a esta Suprema Corte continuar en su conocimiento, de tal manera que la presente acción tendría que sobreseerse. Es erróneo, por otro lado, insinuar que una reforma constitucional pueda instaurar un gobierno contrario a los principios que ella misma sanciona y, por tanto, ubicarse en el supuesto que prevé el artículo 136. Las reformas constitucionales tienen sustento en el artículo 135 a través de este proceso que garantiza el consenso de los poderes legislativos, judicial, ejecutivo, que son parte del Estado mexicano, particularmente en cuanto a sus poderes, los integrantes de sus poderes legislativos, que son los que aprueban la reforma constitucional, poderes legislativos locales y federales que aseguran la legitimidad y continuidad del orden constitucional. En estos términos, no es posible considerar que esta reforma judicial tenga el potencial de instaurar un gobierno contrario a los principios que sanciona, pues precisamente esos principios han quedado incorporados en la Constitución. Además,
implica ignorar o degradar el principio de soberanía popular consagrado en el artículo 39 constitucional. Esta Corte no debería intentar sobreponerse a una reforma que es producto de un proceso democrático que refleja la voluntad del pueblo a través del poder reformador, ni la de atribuirse, ni debería intentar atribuirse una facultad que no le corresponde, como la de interpretar que principios son intocables en la Constitución, algo que solo el constituyente podría haber considerado. Si nos remitimos a los orígenes del control de constitucionalidad estadounidense, podemos encontrar que en los primeros casos de revisión judicial se hablaba ya de la jerarquía que debía reconocerse a la Constitución. En el caso Marbury contra Madison, la Suprema Corte norteamericana estableció que la Constitución es la ley suprema, que no puede ser variada en los medios ordinarios o bien está al nivel de los actos legislativos ordinarios. Si la primera proposición de esta última alternativa fuera cierta, un acto legislativo contrario a la Constitución no sería un derecho. Si la segunda proposición fuera verdadera, las constituciones escritas serían intentos absurdos del pueblo para limitar un poder que por su propia naturaleza sería ilimitable. Eso decían los constituyentes estadounidenses, que a veces parecen estar inspirando decisiones de esta Corte. El ministro Carrancá nos propone asumir que la Constitución está al nivel de cualquier otra disposición legislativa y es una mera ley federal que puede ser anulada por la Corte. Si esto fuera así, la Constitución sería, al decir de los constituyentes estadounidenses, un intento absurdo del pueblo para limitar a una Corte ilimitable. Hay confusión conceptual que considero grave. Desde la concepción kelseniana, la labor de un tribunal constitucional tendría que ser dotar de vigencia plena al texto constitucional. Contrario a lo que algunos miembros de este Pleno han sostenido, la Constitución no se negocia. La Constitución no se somete a la revisión discrecional y arbitraria de un puñado de funcionarios. La Constitución debe ser respetada y acatada en su integridad. Esta Suprema Corte debería ser la garantía de la Constitución y no la vía para su anulación por parte de élites políticas o económicas de nuestro país. Cuando vinieron los pueblos indígenas exigiendo en esta Corte, a esta Corte, revisar la reforma que cumplía los acuerdos de San Andrés Larrainzan, las y los ministros respondieron que no se podía anular la Constitución. Cuando dos partidos minoritarios impugnaron la reforma constitucional en materia electoral de 2007, las y los ministros entonces respondieron que no se podía anular la Constitución. Cuando se planteó que debía revisarse la desaparición de la facultad de investigación del artículo 97 constitucional, las y los ministros respondieron que no se podía anular la Constitución. Cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador pidió que los constituyentes de la Ciudad de México fueran electos por el pueblo y no impuestos por las cúpulas, las y los ministros respondieron que no se podía anular la Constitución. Cuando se planteó que la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto destruía la soberanía energética del país, ministras y ministros respondieron que no se podía anular la Constitución. Hoy viene el PRI y el PAN, sin estar legitimados, a exigir que se anule una reforma que cambia la forma de designar personas juzgadoras para que el pueblo sea quien los nombre, y hoy el proyecto nos propone aceptar que siempre sí se pudo anular la Constitución.
que antes no lo habían notado, que la Constitución siempre tuvo cláusulas pétreas, pero que no nos habíamos dado cuenta, y descubre que hay que cambiar el criterio jurídico. Ministras y ministros, el pueblo mexicano sí le pide a esta Suprema Corte, a este Poder Judicial, congruencia. Hoy vamos a demostrar si la tenemos o si aquí se juzga diferente en función de quiénes son las partes y cuáles son los intereses que defienden. Recordemos que no ha cambiado el proceso de reforma constitucional, no cambió, lo que no cambió fueron las reglas constitucionales y las mayorías necesarias, lo que no cambió fueron las reglas constitucionales y las mayorías necesarias para integrar el poder reformador de la Constitución. No hay una justificación objetiva para un cambio de criterio. Lo único que ha cambiado es la voluntad de un grupo de personas que creen estar por arriba de la Constitución, creen tener el poder de someter y anular el texto constitucional, creen que nuestro país debe regir la supremacía judicial y suprimirse la supremacía constitucional. Mucho se ha alegado que impedir a la Suprema Corte anular toda clase de reformas constitucionales constituye un peligro que permitiría graves decisiones futuras, hipotéticas, que no podrían ser frenadas. La historia demuestra que no fueron los tribunales los que abolieron la esclavitud, todo lo contrario, la hicieron legal durante siglos. Fueron las rebeliones y las luchas anticoloniales las que acabaron con el esclavismo. El fin de las monarquías no fue producto de una resolución judicial, sino de luchas revolucionarias que costaron millones de vidas en todo el mundo. El Estado laico costó a los mexicanos una guerra de reforma. No se lo debemos al Poder Judicial. Es absurdo temer por la ausencia de facultades de la Suprema Corte para lograr estas grandes revoluciones. Las revoluciones las hacen los pueblos, la historia la hacen los pueblos, no las instituciones obstinadas en la conservación de los status quo. En este sentido, se ha llegado a reprochar que en otro momento contra reformas neoliberales hechas en nuestra Constitución y que ocasionaron un grave daño al país y a las y los mexicanos, se intentaron acciones de inconstitucionalidad por parte de quienes entonces formaban parte de la oposición, pero de manera injustificable. No se dice que en esas ocasiones el trámite fue desechar sin incluso mayor discusión con criterio jurisprudencial que hoy se abandona. No son las personas o las partes quienes deben garantizar previsibilidad en sus decisiones, sino este tribunal el que tendría que dar certeza jurídica a las y los mexicanos sobre sus criterios y sobre la defensa inquebrantable que debe hacerse de nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Muchas gracias.